Tengo entendido que le gusta la magia. ¿Qué opinión le merecen magias como David Blaine o Dinamo? No me gustan. No me gustan mucho porque me parece que hay muchos trucos de cámara implicados. Y lo han comentado expertos en magia, ¿no? Eh, son trucos son magos que existen para exaltarse ellos mismos, no para generar el asombro en otras personas, ¿no? A mí dame a los magos que buscan verdaderamente el asombro. Y los puedes ver por millones en la serie Full Oz, Engáñanos, de Penn and Teller, que en YouTube están años, son 10 años ya de temporadas de Full Oz, donde, a ver, Penn y Teller saben toda la magia del mundo. Saben, sobre todo Penn. No, perdón, sobre todo Teller. Penn es el que era malabarista. Teller se ha leído todos los libros de magia del mundo, conoce a todos los magos, se intercambian secretos y trucos. Entonces, tú sientas a Penn y Teller en su teatro de Las Vegas y van magos a tratar de engañarlos. ¿Qué quiere decir engañarlos? Hacer un truco que ellos no sepan cómo se hizo. La mayoría de los efectos son conocidos y aunque tengas variaciones y tal y cual, gente que sabe mucho, como Penn y Teller, saben cómo hiciste el truco. Entonces, sabemos, no nos engañaste. Ay, no importa, los quiero mucho y gracias por darme este escenario para presentar mi trabajo como mago. Pero de cuando en cuando hay magos que hacen cosas que dicen, estos no sabemos qué hiciste. No sabemos cómo lo hiciste y le dan un pequeño trofeo de plástico, además. Es un trofeo bastante al estilo de Penn y Teller. Pero allí puedes ver la mejor magia del mundo. Ayer vi yo un alemán. Porque creo que hay nueva temporada. Un alemán que hizo una locura, que hizo una cosa que ya se sabe cómo se hace, pero la salida final no tienen idea. Y además, en este programa hay unos jueces que saben cómo se hace el truco. Gente que sabe de magia, lo que no está en los escritos, que obviamente guarda los secretos como los guardan los magos. Y saben cómo se hace el truco. Entonces, cuando Penn y Teller discuten entre ellos cómo se hizo, los mismos jueces les dicen, no, no es así. No, pero entonces es de esta otra forma, tampoco. Entonces dicen, no, nos engañaste porque los procedimientos que nosotros pensamos que habías usado no los usaste, usaste uno que no sabemos cuál es. Vas a ver allí la mejor magia del mundo. Vas a ver allá los mejores magos de cartas, que son españoles, porque son todos discípulos de, de Tamariz, de Juan Tamariz, que está considerado el mejor mago de cartas del mundo. Y todos sus, yo he visto a discípulos de él hacer cosas en el escenario que dices, no, no es cierto. No puedes manipular, no es humano. Y sin embargo lo hacen. Eso es la buena magia. Ve Full Oz, vas a ver la mejor magia del mundo, pero Blaine, incluso Copperfield, Dinamo, no son de mi agrado, digamos.